Antes de entrar en la meditación de la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el primer versículo hasta el 8 inclusive. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 8, página 131 del Nuevo Testamento. Dice así la palabra. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Hugo Petersen y nos detener la meditación en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? Buen día. Que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra. Como sabemos, ya nos ha dicho el pastor, hoy vamos a comenzar continuando con las lecturas de los evangelios, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Así que hoy nos toca introducirnos en este libro, que llama la atención el hecho de que muchos teólogos llamados racionalistas, que más que nada niegan la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, hayan dedicado gran parte de su tiempo, hayan perdido el tiempo, digamos, para tratar de decir que este libro no está inspirado por Dios, que no fue escrito por Lucas, etcétera, etcétera, cosa que dicen los incrédulos. Y para nosotros, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? El diablo no se dedicaría a hacer el esfuerzo de que los creyentes rechacemos este libro si no fuese importante. Así que vamos justamente a leerlo con atención, porque es un libro muy, muy importante. Una de las cosas importantes que tiene es que este libro nos cuenta la transición, podríamos decir, del Evangelio hacia las cartas de los apóstoles. Pensemos cómo entenderíamos, por ejemplo, la carta a los romanos si no estuviese el libro de los Hechos, o cualquiera de las cartas. Aparece un personaje llamado Pablo, que está escribiendo una carta a los creyentes en Roma, y los evangelios terminan con los discípulos de Jerusalén y la ascensión del Señor al cielo. O sea, quedaría un bache que si no fuese por el libro de los Hechos nos haría muy dificultoso el entendimiento de la Escritura. Así que vemos, por empezar, en cuanto a lo que es la cadena histórica de acontecimientos, cómo el libro de los Hechos
es súper importante, porque ahí nos cuenta la formación de la iglesia. Podemos decir también que si los evangelios, como bien dice Lucas acá, han hablado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue ascendido, podríamos decir como ha dicho alguien, los dolores de parto del Mesías, ¿no es cierto? Cuando el Señor, tomando la figura de una mujer que pare, dice, dio a luz la iglesia, por decirlo de esta manera. Entonces vemos la gestación y la preparación para lo que iba a venir, que era la iglesia, el proyecto, por así decirlo, especial de Dios, el proyecto que Dios tuvo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, no había sucedido nunca, hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos, que el Espíritu Santo generara una nueva criatura en el corazón de los creyentes. La iglesia es un proyecto especial de Dios, es un, digo proyecto porque no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero es un diseño especial, una relación especial, una dispensación especial, porque en la iglesia los creyentes han renacido y son parte del cuerpo de Cristo, tienen una unión mística con el Señor. Todas estas cosas están plasmadas en el libro de los Hechos. Y hay un par de cosas que tenemos que ver. Fijémonos en el capítulo 1 de Lucas, donde Lucas encabeza el primer tratado, podemos decir, como lo llama en el libro de los Hechos. El primer tratado de Lucas es el Evangelio. El segundo tratado es el libro de los Hechos. Dice Lucas capítulo 1, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Es decir, que aquí Lucas presenta su primer tratado, el Evangelio de Lucas, y lo está dirigiendo a este personaje desconocido para nosotros, podríamos decir hasta misterioso, al cual llama Teófilo, muy buen Teófilo. No sabemos, nadie sabe quién era Teófilo, hay varias interpretaciones o elucubraciones, podríamos decir. Teófilo significa el que ama a Dios, así que algunos dicen, esto está escrito a los creyentes que aman a Dios. Aquí se presenta como un nombre propio, así que es difícil aceptar esa teoría de que, aunque el Evangelio está hecho para todo aquel que lo quiera escuchar, Lucas está escribiendo a una persona en particular. Hay otra teoría que dice que Lucas era un siervo liberto, es decir, un esclavo que había sido liberado, y que este Teófilo había sido su dueño, y que Lucas, por encomienda de Teófilo, había recibido la libertad con la condición de que averiguara todo lo referente a lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, como dice en el libro de los Hechos. Es una opinión tan valedera como cualquier otra, pero no puede demostrarse de ninguna manera. Lo dicen porque el nombre Lucas es un nombre que Lucas significa el que da luz. Y muchos dicen es el nombre que elegiría para sí un siervo liberto. También porque en la antigua Roma y en la antigua Grecia, Lucas era médico, como lo sabemos por Colosenses 4. Entonces dicen que Lucas era un esclavo, porque la mayoría de los médicos eran siervos de alguien. Los hacían estudiar para tener un médico en su casa. Son todas teorías. Nosotros sabemos que Dios ha dado su palabra. Si no nos dice quién es Teófilo, es porque realmente Dios considera que no es muy importante que lo sepamos. Así sucede con muchísimos personajes de la Biblia que se nombran, pero no se explica mayormente quiénes eran. Entonces nos vamos a quedar nosotros con que este Evangelio, además de ser para Teófilo, es para nosotros personalmente. Es una palabra de Dios que Dios tiene para nosotros. Y nos cuenta
en el primer tratado lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue ascendido a los cielos. Y en el segundo tratado nos cuenta los discípulos esperando la promesa del Padre y el cumplimiento de esa promesa, y los discípulos siendo testigos en Jerusalén, en toda Judea, o sea, alrededor de Jerusalén, en Samaria, más lejos, y hasta lo último de la tierra. De eso se trata justamente el libro de los Hechos, de esa extensión del Evangelio por todo el mundo conocido por ese entonces. Termina el libro de los Hechos con Pablo predicando en Roma. Es decir, que se cumple absolutamente este propósito de Dios, me seréis testigos. Y hay un detalle muy interesante que nosotros tenemos que prestar atención en el versículo 2 de Hechos, capítulo 1, en donde nos dice que el Señor después comenzó a hacer y enseñar hasta el día que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Fíjese esta frase. Habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo a los apóstoles que escogió. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Esta es una expresión que no aparece en otros lugares del Evangelio y aparece acá específicamente. El Señor está presente, porque durante 40 días les apareció a los discípulos y les dio mandamiento, pero acá especifica que fue por el Espíritu Santo. Es algo que tiene que llamarnos la atención, por algo está escrita esta frase y no es tan fácil de entender. Aunque sabemos que el Señor tiene la plenitud del Espíritu y lo da, es raro que Lucas escriba esto y tenemos que tratar de entender qué significa. Para eso, volvemos a Lucas. No pierdan el Evangelio de Lucas porque se corresponde con esto. No olvidemos que estamos hablando de la continuación en el libro de Hechos del Evangelio de Lucas. En Lucas 24, al final, dice que, el verso 43, dice, y él tomó y comió delante de ellos. Es decir, el Señor se les aparece a ellos, estando todos reunidos, la primera aparición, el primer día de la semana, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, miren esto, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué significa? Les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se produce? Pensemos en esto. ¿Por qué no les había abierto el sentido antes para que entendiesen las Escrituras? ¿Por qué les abrió el sentido? Vamos a hacernos preguntas para poder encontrar la respuesta, ¿no? ¿Por qué les abrió el sentido a ellos y a los otros no? Como preguntaron los discípulos en la última cena. ¿Qué hay en que te haya de manifestar al mundo? Era una pregunta que los discípulos se hacían. ¿Por qué a ellos le hablas por parábola y a nosotros nos explicas todas las cosas? Es decir, hay un mensaje del Señor ahí específico y una tarea que hace el Señor, que a algunas personas les abre el sentido y a las otras no tanto. ¿Cómo sucede esto? ¿Y por qué? Es interesante conocer la respuesta a esta pregunta. Vamos a leer ahí, continuando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, un par de versículos. San Juan 14, 15, página 122. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Justamente la palabra consolador, o paracletos, como se dice en griego, significa aquel que está conmigo, aquel que va conmigo. Así que dice, les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Y ahí está hablando casi, diríamos, del libro de los Hechos, ¿no? De lo que sucede en el libro de los Hechos. Verso 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Fijémonos el ministerio del Espíritu Santo prometido por el Señor. Lo reemplaza al Señor, por así decirlo, en el ministerio terrenal y enseña todas las cosas y recuerda las cosas que se han aprendido. Y es en los creyentes. Capítulo 15, verso 26. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Capítulo 16, verso 8. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no la podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay más versículos, pero notemos todo lo que dice el Señor de la obra del Espíritu Santo. El que recuerda lo que dijo el Señor, que nos presenta a Cristo aquí y ahora, que aunque no vemos a Cristo, pues dice, no me veréis más, Él redarguye al mundo de justicia y de pecado y de juicio, Él dará testimonio del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos al último capítulo de Juan, en donde nos relata, no el último, el anterior, el 20, perdón, el capítulo 20, versículo 19, Juan nos relata el mismo episodio que hemos leído en Lucas 24. Es decir, Lucas 24 habla del día de la resurrección, el día en que el Señor resucita y aparece a los discípulos estando ellos reunidos. Y en el capítulo 20, verso 19 de Juan, relata exactamente el mismo hecho. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, que recordamos fue el día que resucitó el Señor, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjole, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No olvidemos la lectura de Hechos capítulo 1, me seréis testigos. Y miren esto, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo, a los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Lucas nos dice que les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Juan nos dice que les dio el Espíritu Santo. Y también Juan nos dice que el Espíritu Santo es el que toma del Señor, nos lo hace saber, es el que nos da entendimiento, porque dice, tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las podéis llevar. ¿Por qué no las podían llevar? Porque el Espíritu Santo no estaba todavía obrando de la manera que estaba planeado por Dios que así lo hiciera. Entonces aquí vemos, porque también es bastante llamativo que el Señor le diga, tomad el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende. Entonces, aquí vemos la explicación de por qué Lucas dice que el Señor, un día que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, es decir, cuando dice el Señor, tomad el Espíritu Santo, les abre el sentido para que entiendan las Escrituras. Y ahí los apóstoles comenzaron a entender las Escrituras. Comenzó con ese ministerio del Espíritu Santo,
sobre los apóstoles, hasta que en Hechos capítulo 2 estaban todos unánimes juntos y entonces descendió el Espíritu Santo para comenzar, para fundar la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Primero, para entender la Escritura, pero también porque hay personas que dicen que el capítulo 1 de los Hechos, lo que hicieron los apóstoles estaba mal porque no tenían el Espíritu Santo. Y eso no es correcto, no es correcto desde muchos aspectos. Pero primariamente no es correcto que no tenían el Espíritu Santo. No estaba la obra del Espíritu Santo como que comenzó en Hechos 2, que es una dispensación nueva. Ahí se funda la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pero sí tenían el Espíritu Santo los apóstoles, porque estas palabras no están en vano. Tomad el Espíritu Santo. ¿Lo tenían o no lo tenían? El Señor le dice tomad. Y nosotros decimos, no, no lo tenían. Tenemos que creer la Escritura. Justamente una de las cosas que resalta aquí en el capítulo 1 de los Hechos es eso. La Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura es para creerla, para observar sus detalles. El Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 comenzó una nueva etapa en el reino de los cielos, que fue, como bien dice el apóstol Pablo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, algo que no había sucedido antes. El Espíritu estaba con las personas, con los creyentes, pero no estaba en los creyentes. Eso cambió en Hechos capítulo 2, pero sí tenían el Espíritu Santo que los estaba guiando a los apóstoles. Aparte, si leemos el capítulo 1, una de las cosas que caracteriza a los discípulos es la obediencia. La obediencia, ellos hicieron exactamente todo lo que les dijo el Señor. Se quedaron en Jerusalén, se reunieron, estaban todos unánimes juntos, permanecían en la oración. Así que, como resumen de todo esto, podemos decir que no hay forma de entender la Escritura sin el Espíritu Santo. No hay manera. Así como Dios ha dictaminado que los hombres nos relacionemos con Él exclusivamente por la fe, así Dios también ha determinado, y en forma muy clara en esto que estamos leyendo, que si el Espíritu Santo no me guía a toda verdad, como también dijo el Señor, yo no puedo entender la Escritura. Cuando el Señor le dijo, tomad el Espíritu Santo, Lucas nos dice, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y ahí empezaron a entender los apóstoles y a recordar, porque dice, Él los recordará todas las cosas que os he dicho, a recordar. Y es notable que así fue, porque después se escribieron los evangelios, los evangelistas. ¿Y quién les recordaba todo eso? Sino el Espíritu Santo. ¿Quién los hacía recordar de tal manera que la precisión fuese absoluta y que no hubiese errores en el relato? Solamente el Espíritu Santo. Así que los hechos, hay quienes han dicho que este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque no es todo lo que hicieron los apóstoles, ni todos los apóstoles aparecen haciendo cosas. De hecho, se resalta más que nada a Pedro, a Juan, al apóstol Pablo, posterior. Estos hechos de los apóstoles, dicen algunos, deberían llamarse los hechos del Espíritu Santo. Es una manera de decirlo, no es que están rechazando el nombre, sino que lo que resalta de todo esto es que el Espíritu Santo va obrando y formando la iglesia, y el poder del Espíritu Santo hace que los discípulos fueran testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y esto es muy notable porque para nosotros es la realidad actual. Esto sigue siendo una realidad. Nosotros dependemos y estamos sujetos, y es lo que guía a todas las cosas, por el Espíritu Santo. El Señor está en los cielos, ha ascendido y ha enviado, tal como dijo, al Espíritu Santo, y nosotros tenemos que obedecerlo. Y es el que nos hace entender, y a veces nos olvidamos, porque como es Dios, el Espíritu Santo es un siervo humilde, podríamos decir. Es el Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ¿no? Él es el que manda. Pero es humilde, el Espíritu Santo no habla de Él mismo,
sino que toma lo del Señor Jesús y nos lo hace saber. Y deberíamos recordarlo esto, ¿no? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo está contendiendo con nuestra carnalidad para poder guiarnos a toda verdad? Así que el Señor habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Le dio mandamiento y le dio el poder para entenderlo. A los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o indudables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y el Señor nos dice que fue preguntado. Vamos a volver una nada a lo del Espíritu Santo. Versículo 2 dice, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo. Versículo 5, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Fíjense, para cerrar lo que dije antes. No hay duda que este libro habla del Espíritu Santo. Empieza el Señor a señalar, a puntualizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el otro consolador. El primero era el Señor Jesús. Recordemos que la palabra consolador no es solamente aquel que consuela en el sentido de aquel que hay alguien sufriendo y lo consuela. La palabra paracleto tiene una significación más amplia. Es aquel que va conmigo siempre. El que se acerca a mí y me acompaña. Y por supuesto eso me consuela, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice, no voy a dejar huérfanos. Es como si dijera, quédense tranquilos, ustedes nunca van a estar solos. Si no estoy yo, está el Espíritu Santo, que toma de lo mío y nos lo hace saber. Así que vemos que este libro habla de la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, porque es lo que nosotros tenemos ahora. El Espíritu Santo es la persona de Dios que ahora está ministrando a la iglesia. La formó, la hizo nacer y la sostiene hasta el día que vuelva el Señor. Entonces, los discípulos ven que el Señor se va entre las nubes, es llevado, como dice, al cielo. Y entonces se quedan mirando, porque en este capítulo hay varias cosas que nos sorprenden, nos hacen hacer preguntas. Vamos al verso 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto no es una reprensión del Señor. Algunos piensan que el Señor los retó por preguntar eso. No es así, porque era lógico que ellos trataran de saber cómo continuaba la obra del Señor con respecto a Israel. El Antiguo Testamento está repleto de promesas de la restauración del reino de Israel. Entonces, para ellos, ignorando este espacio de tiempo, esta dispensación de la iglesia, cuánto iba a dudar, le preguntan, ¿lo vas a hacer en este tiempo, ahora, pronto? Y el Señor le da una respuesta no reprensiva, sino que les dice exactamente cómo van a hacer las cosas. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto no es, por el momento, algo que ustedes necesitan saber, porque hay otra tarea que ustedes tienen que hacer antes de la restitución al reino de Israel. Nosotros sabemos que esto, restituirás el reino de Israel en este tiempo, habla del reino milenial de Cristo, después de su segunda venida y después de la gran tribulación. Entonces, el Señor le dice, por ahora no toca a vosotros saber los tiempos, eso lo decide el Padre. Pero hay una tarea que ustedes tienen y que depende de recibir el poder del Espíritu Santo para hacerla. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir que el interés por la restitución del reino es genuino, pero el Señor tiene una tarea que es ser testigo, es predicar el Evangelio y extenderlo por el mundo. Esa es la tarea que hace 2000 años está sucediendo y todavía no han llegado los tiempos y las sazones para que el Señor restituya al reino de Israel.
Es muy importante leer las profecías, saber que el Señor Jesús viene pronto, saber que, como bien dice el apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Por supuesto, por algo están escritas. Pero no olvidemos nunca que nuestra tarea es predicar el Evangelio, ser testigos. Y ustedes saben cómo es la palabra que se traduce testigo en griego. La palabra es mártir. O sea que habla de un testimonio que es un testimonio dispuesto a dar la vida por el Señor. Me seréis mártires, acá, más allá y más allá hasta lo último de la tierra. El testigo, aquel que testifica con su vida. Después se llamó mártires a aquellos que morían en manos de los romanos por dar testimonio de Jesús. Esa es la clase de testimonio del que habla el Señor aquí, y también cuando dice Apocalipsis, capítulo 1, el testigo fiel, el mártir fiel. Traslademos esa palabrita para entender cuál es la profundidad de lo que está diciendo el Señor, cómo se testifica. Nos deja completamente sin argumento, digámoslo, porque nosotros si se nos habla de martirio, empezamos a caminar en la dirección contraria, ¿no es cierto?, a escapar de eso. Es lógico para nuestra carne, pero el poder del Espíritu hace que yo pueda soportar eso. Por eso dice, todavía no, ustedes quédense acá hasta que el Espíritu les dé el poder, porque si no, jamás van a poder ser mártires, jamás van a poder dar la vida por Jesús, jamás van a poder dar un testimonio como Dios quiere que den si no tienen el Espíritu Santo. Así que vemos que la obra del Espíritu Santo tiene que ver con el entendimiento de la Escritura, pero también con el poder para cumplirla, para cumplir el mandato del Señor. No se puede hacer la voluntad de Dios si no se ha recibido el Espíritu Santo, que sucede, vamos a decirlo para que quede claro, no se puede recibir el Espíritu Santo si uno no reconoce su condición como pecador, si uno no reconoce que está expuesto a la perdición delante de Dios, y si uno no recibe y acepta y reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Es muy importante, es el único y es suficiente. Las dos cosas son muy importantes. No hay otro más, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre, aquel que hace el puente, la mediación entre los hombres pecadores y el Dios tres veces santo. Y además de eso, es suficiente, la obra de Cristo alcanza, no hay que agregarle nada, no tengo que hacer cosas aparte, porque si no, no me salvo. Es mentira eso. Es mentira, la salvación del Señor es completa, es único y es suficiente. De esa manera, entonces, se puede recibir el poder del Espíritu Santo, que viene a morar en el corazón, genera una nueva criatura y no se va más, porque es suficiente. No se va más, se queda para siempre a vivir en el corazón y es lo que nos garantiza que somos salvados. Aclarado esto, que casi todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo, sigamos adelante con este libro. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Es muy importante, viéndolo ellos, porque ellos son los testigos, aquellos que van a contar que el Señor murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y dice que fue alzado. Yo recuerdo cuando en Mateo capítulo 4, el diablo viene a tentarlo cuando el Señor está en el desierto. Y lo lleva a las almenas del templo, una gran altura. El templo era muy alto. En el lugar, en la esquina a donde lo lleva el diablo al Señor, se cree que había alrededor de 70 metros de altura. Mucha altura, mucha altura. Y el diablo le dice, arrójate de aquí, porque está escrito, Salmo 91 le cita, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te agarren, ¿no? Le quiere decir más o menos así. Y por supuesto el Señor rechaza esa tentación, no tentarás al Señor tu Dios, y bueno, ya sabemos cómo termina ese relato. Pero acá dice que fue alzado, fue alzado. También en Daniel, capítulo 7, dice que los ángeles traían en una nube a uno semejante al Hijo del Hombre.
Y aquí vemos entonces que se cumple esa profecía del Salmo 91, a los ángeles mandará acerca de ti. Ahí está el momento en que el Señor debía ser alzado, debía ser llevado hasta la presencia del trono de Dios y ahí sentarse a la diestra del Padre. Y como bien dice Hebreos capítulo 7, dice, viviendo para interceder por nosotros. Así que esto vamos a sacar una enseñanza de ahí que nos da directamente el Señor Jesús en persona. Hay promesas de Dios para la vida de los creyentes. Había una promesa que decía que los ángeles lo iban a alzar, lo iban a guardar en todos sus caminos. Estaba escrito, era una promesa directa para el Señor Jesús. Y el diablo viene a tentarlo con esa promesa directa para que acelere los tiempos, como hicieron Abraham y Sara cuando Abraham tomó la sierva para tener un hijo, porque se estaba retrasando mucho la promesa de Dios y bueno, y esos fueron las consecuencias, ya las sabemos. Entonces, hay promesa de Dios para los creyentes, hay muchísimas, la Biblia está repleta de promesas para nosotros. Pero también hay tiempos y sazones en las cuales se van a cumplir. Aquí vemos el diablo intentando que el Señor, tomando algo lícito, hiciera algo malo, apurando o salteando los pasos que Dios tenía previstos para dar. Entonces vamos a hacer una aplicación para nuestra vida, queridos hermanos. Si el Señor te ha dado una promesa, si el Señor ha dicho algo para tu vida, que lo estás creyendo y te has aferrado a esa promesa de Dios, como se debe hacer, como decíamos el domingo pasado, extiende tu mano para agarrar la promesa de Dios, para agarrar la sanidad de Dios, para agarrar la salvación de Dios. Extiende tu mano. Y has extendido tu mano y estás aferrado a esa promesa. El Señor la va a cumplir a su debido tiempo. No intentes apresurar, porque apresurar es pecado. El que creyere, dice el profeta, no se apresure. Aquí el Señor nos muestra cabalmente un ejemplo y nos muestra también que el diablo va a tentarnos con eso. ¿Cómo es que Dios te prometió? Seguramente, como le pasó ahora a mi Sara, vamos a tener que hacer algo nosotros para que las promesas de Dios se aceleren. Las promesas de Dios se cumplen inexorablemente en el tiempo que Dios tiene previsto. Entonces, hermanos, paciencia. Paciencia, tenga la paciencia, dice Santiago, perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en ninguna cosa. Ahí vemos el proceso de la espera que el Señor Jesús en persona nos enseña. El Señor le dijo al diablo, no vengas a tentar a Dios, vete de mí, Satanás, intentando que yo haga una locura, aunque la promesa está, pero hay que esperar, tengo que pasar por la cruz antes de recibir esa promesa. Y con nosotros no va a ser de otra manera. También hay que pasar por la cruz para recibir las promesas. También hay que entregarse al Señor, rendirse al Señor para recibir las promesas. Así que vemos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Y ahora viene otra parte muy curiosa de esta historia también. Estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Les quiero hacer un paréntesis y les voy a contar una anécdota. Discúlpenme esta digresión. Mi abuelo era de Dinamarca, y en Dinamarca la religión, podríamos decir, mayoritaria es el luteranismo, que comenzó, lo que se llamó el protestantismo, comenzó siendo un movimiento en contra de la corrupción de la Iglesia Católica. Lutero era un cura que, digamos, marcó una línea y lo echaron de la Iglesia Católica y él hizo lo que se llamó la Reforma Protestante, volvió a las bases del cristianismo. Así que en un principio el protestantismo o el luteranismo, como le querramos llamar, fue un movimiento de fidelidad al Señor y eran verdaderamente creyentes, convertidos. Lutero descubrió la salvación por la fe, por la gracia de Dios, descubrió que la única autoridad es la Escritura, y entonces el norte de Europa, Alemania, Dinamarca, etcétera, aceptaron los príncipes aceptaron esa fe y hubo muchos de esos creyentes, muchos creyentes.
Al paso del tiempo entró dentro de ese grupo una corriente que se llamó racionalismo o modernismo y empezó a atacar, aunque con el título de desmitificar, empezó a atacar las bases fundamentales de la fe. Por eso es que nosotros nos llamamos a nosotros mismos fundamentalistas, que quiere decir que creemos en los fundamentos, en las doctrinas fundamentales de la fe. Y no aceptamos la negación de aquellos que se dicen ser cristianos y son verdaderamente racionalistas. Esto es lo que se llamó el movimiento modernista, que nació en Alemania, justamente, ahí en esa zona. Mi abuelo, que había sido educado por pastores modernistas y racionalistas, decía que el Señor, miren esto, miren lo que decía, el Señor estaba parado adelante de una montaña y empezó a subir la montaña y había una nube arriba de la montaña, como es clásico, se metió dentro de la nube y se bajó por el otro lado y se fue, y después le iba apareciendo como si viniera del cielo. Eso es lo que decía el pastor de la iglesia donde fue educado mi abuelo. Ojalá, ruego a Dios que haya entendido el mensaje que le transmitimos nosotros y mi abuelo esté en el cielo. Pero eso creía, lo habían educado en la negación, en la duda y diciendo que esto es toda una mentira. Por eso digo que el libro de los Hechos es muy atacado. Aquí dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, mientras lo veían, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y nos dice Daniel, fíjense, ¿no? 600 años antes, él lo vio llegar. Uno semejante al Hijo del Hombre entraba en los cielos. Y Juan, en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice que ve al Señor como un cordero inmolado que es digno de abrir el libro. El mismo momento, visto en 3 momentos de la historia diferentes, lo cual nos hace pensar que en el cielo ese momento es siempre presente. La entrada del Señor a recibir la gloria del Padre y a sentarse a su diestra. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestido blanco. Interpretamos que son ángeles. Y vamos a hacer otra aclaración más, discúlpenme. Nosotros siempre pensamos que los ángeles tienen alas, ¿no es cierto? Todo el mundo piensa que los ángeles tienen alas. No es bíblica esa creencia. Si nos vamos a recorrer la Biblia, todas las apariciones de ángeles que hubo, la mayoría de las veces, las personas que no entendían que eran ángeles, a menos que estuvieran brillando los ángeles, como el caso de Abraham, cuando se le aparece el Señor y 2 ángeles a la puerta de su tienda, siempre pensaron que eran seres humanos. ¿Por qué? Porque no tienen alas. Porque si yo veo aparecer una persona que tiene 2 alas grandes atrás, jamás voy a pensar que es un hombre normal. Los ángeles, los mensajeros que nos traen el mensaje de Dios, no poseen alas. Sí poseen alas los que están en la presencia de Dios, que es una hueste, una orden angélica superior, los serafines, los querubines, tal como lo describen los profetas, con 3 pares de alas algunos de ellos. Hay muchas cosas que Dios ha creado, muchos seres distintos. Aquí aparecen 2 varones, como aparecieron también en la tumba, el día de resurrección, 2 varones en vestidos blancos, no tienen alas, pero entendemos que son ángeles por la manera en que dan el mensaje y aparte porque ya aparecieron en los capítulos finales de Juan. Discúlpenme las digresiones, pero esto es escuela dominical y tenemos que ir viendo los detalles. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ahora, ustedes piensen en esta pregunta de los ángeles. El Señor está ascendiendo a los cielos. Nos dice Lucas 24:50 que alzando sus manos los bendecía y luego, así bendiciéndolos, empezó a elevarse y fue llevado al cielo. Es decir, que la última visión que ellos tuvieron del Señor Jesús, la última, fue el Señor Jesús bendiciéndolos. Esto nos recuerda a Moisés, cuando lucha el pueblo con Amalek y Moisés está arriba en la montaña con su brazo levantado. ¿Pero qué le pasaba? Se le cansaba, porque todo el día tuvo que estar con los brazos levantados. Entonces vinieron dos de sus amigos, vamos a ponerlo así, 2 de sus hermanos, y le mantenían, le pusieron una piedra abajo para que se apoyara. Así que Moisés arriba del monte y el pueblo abajo luchando,
en contra de Amalek. Esto casi repite la figura, casi repite la forma, pero sublime y celestial. El Señor sube con sus brazos, con sus manos alzadas, Lucas 24:50, bendiciendo, y así lo ven ellos ascender, y nos dice Hebreos capítulo 7 que así viviendo para siempre para interceder por los creyentes. El Señor sigue bendiciendo, el Señor, hermano, el Señor sigue con sus manos alzadas bendiciendo a los creyentes. Una de las principales bendiciones que ha venido el Espíritu Santo al corazón de los que creen, para darles el poder de obedecer. El Señor sigue bendiciendo, el Señor te quiere bendecir. ¿Qué pasa que no recibimos las bendiciones de Dios? Muchas veces no es el tiempo, pero la mayoría de las veces que yo no puedo recibir la bendición de Dios es porque no estoy preparado. Es porque no estoy preparado. Muchas veces pasa eso. Si Dios me respondiera hoy la oración que le estoy haciendo, quizá lo desperdiciaría porque no estoy preparado. Muchas veces el Señor tiene que Él esperar a que yo entienda, el Espíritu Santo me madure para poder recibir la bendición que estoy esperando. ¿Cuál es la bendición que estás esperando? Solamente vos lo sabés. Pero lo que es una certeza absoluta es que para recibir la bendición del Señor yo tengo que estar preparado. A veces viene la bendición del Señor y yo estoy mirando para otro lado. A veces el Señor me dice, quiero darte esto en tu mano, y yo tengo las manos ocupadas en otra cosa. Permítame estas metáforas, pero muchas veces pasa eso, que no estoy preparado para recibir la bendición del Señor. La bendición del Señor, sea de índole material, sea de índole espiritual, sea cual sea la oración que estás haciendo, sea relacionada con el servicio. Hay muchos hermanos, y esto ha pasado miren, desde que yo soy creyente, lo he visto suceder en la iglesia. Yo siento el llamado del Señor para tal cosa, y cuando el Señor los pone en espera, porque así es el Señor, porque la paciencia nos es necesaria, muchos hermanos se rebelan y se apartan. Y no es que el Señor no los llamaba, es que no estuvieron preparados para recibir la bendición de parte del Señor. Recuerdo una vez un hombre conocido, un hombre muy pobre era, yo lo conocía, trabajaba en el rubro mío. Y en una época el canal local de televisión hacía sorteos, creo que anuales, de autos, 0 kilómetros, cosas por el estilo. Y este hombre, recuerdo que salió sorteado, se sacó el 0 kilómetros. Y lo vi, ¿qué vas a hacer? No, lo vendo y bueno, voy a hacer una serie de cosas en mi casa. Realmente era un salto en su economía, porque había ganado un 0 kilómetros, era mucho dinero, más siendo un hombre pobre como era. A los 2 meses me encuentro con él y era tan pobre como siempre. O sea, ¿qué había hecho con la plata? Como dicen algunos, ¿qué hizo? Se la comió, ¿no? Como dicen algunos. La había tirado a la plata. Y a los 2 meses, 3 meses que lo volví a encontrar, seguía como antes de sacarse el 0 kilómetros. Y a mí me quedó eso es de muchos años que pasó. Me quedó como enseñanza. Yo a veces no estamos preparados. Esto no era una bendición, era una cosa del mundo. No vamos a mezclar. Entendámonos. Era nada que ver con la vida espiritual. Pero para mí eso constituyó una enseñanza, porque digo, este hombre le llegó la suerte y no estaba preparado. Y se le fue. A los 2 o 3 meses era tan pobre como antes. Y para mí eso fue un gran aprendizaje, como digo, porque muchas veces a nosotros nos llega la bendición del Señor y la dejamos pasar, o le decimos que no, o estamos ocupados en otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos recibir. Entonces el Señor muchas veces nos pone en un compás de espera para que nosotros estemos anhelantes de su bendición. Y aprendamos la paciencia, y aprendamos a no faltar en ninguna cosa mientras esperamos. Así que esto mismo hace el Señor con los discípulos. Y volviendo a nuestro versículo 11, le dice los ángeles a los discípulos, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
¿Qué estáis mirando al cielo? A ver, pensemos en esto, hermano. Y ya vamos a terminar, porque es largo este capítulo, pero para que no sea tan largo. Pero pensemos en esto. El Señor está bendiciéndolo y ascendiendo a los cielos. Y se está perdiendo en una nube. Está siendo llevado al cielo, a la presencia de Dios para interceder para siempre con nosotros. ¿Qué otra cosa iban a estar mirando los discípulos si no fuese eso? ¿No les parece? Y vienen los ángeles y le dicen, ¿qué estáis mirando? Es raro, ¿no es cierto? ¿Qué significa? No puede significar una reprensión, porque no iban a mirar otra cosa los discípulos, sino a su Señor ascendiendo a los cielos, obviamente. ¿Por qué le dicen, qué estáis mirando? Es raro, ¿no? A mí me llamó la atención la pregunta. Pero piensen en esto. El Espíritu Santo que les ha dado el Señor le abre el sentido para que entiendan las Escrituras, le abre el sentido para que recuerden lo que el Señor los ha dicho. Y el Señor, en el momento en que empieza a ascender, le da un mandato que se queden en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Esa es la tarea que ahora tienen para hacer. No es la tarea que tienen ahora para hacer estar mirando al cielo, esperando que quizá ellos pensaban que el Señor iba y volvía. No era esa la tarea. Por eso no es una reprensión, sino dice, ojo, ustedes ahora no tienen que estar mirando al cielo, sino tienen que hacer lo que el Señor les dice en este momento. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que es bastante similar. En el capítulo 12 de Juan, verso 20. Similar en el concepto, digo, es otra historia, nada que ver, pero en el concepto es casi lo mismo. Dice, había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Los griegos estos no eran personas nacidas en Grecia, sino que eran judíos con cultura griega, cultura helénica. Los fariseos los discriminaban bastante a estos judíos porque habían sido influidos por la cultura de los griegos. Había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogáronle diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. ¿Por qué dice que Felipe era de Betsaida, de Galilea? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué hace esa aclaración Juan al escribir? Porque justamente los galileos era un grupo de judíos que se habían mezclado, por eso se llama Galilea de los gentiles, o de la gente, o de los goín, como dicen los judíos, aquellos que no son judíos. En Galilea había mucha gente mezclada, podríamos decir que no eran puros judíos. Entonces los judíos de Jerusalén los menospreciaban por completo a los galileos, lo mismo que a los samaritanos. De hecho, recordamos la frase, ¿de Galilea puede venir algo bueno? O sea, era como, son galileos. Entonces estos, que también eran discriminados por ser con influencia griega en su cultura, pero venían a adorar a la fiesta, desde donde sea que vivieran, se acercan a uno que estaba más o menos en las mismas condiciones, que era de Betsaida de Galilea, y le ruegan diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. ¿Qué mejor intención que esa, querer ver a Jesús? ¿Quién no quisiera ver a Jesús? Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. O sea, vamos a hablar con el Señor, a ver si quiere decirle algo a los griegos. Miren la respuesta del Señor. Entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere muchos frutos lleva. Hasta ahora, si yo fuera uno de los griegos, ni los discípulos no hubieran entendido mucho de la respuesta que está dando el Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver esa respuesta con que los griegos quieran ver a Jesús? ¿No es cierto? Es raro. Empieza a hablar de la muerte del grano de trigo. La muerte del grano de trigo es una muerte, y esto es muy importante recordarlo, la muerte de las plantas, de las semillas, es una muerte que no está relacionada con el pecado. Las semillas, antes de que el hombre cayese en pecado, en donde entró la muerte a todo el mundo, por cuanto todos pecaron, antes de eso ya había una muerte de las semillas que tenía que ver con multiplicarse.
que no tiene que ver con el pecado. Es muy importante esto, porque es otra clase de muerte, la muerte que está diciendo el Señor, la muerte del grano de trigo. El grano de trigo no muere por sus pecados, muere porque así lleva fruto, se entrega para llevar fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Señor, pregunto yo, ¿qué tiene que ver esto con que los griegos quieran verte? Es difícil de entender por qué está respondiendo así. Pero aquí está el cierre de la respuesta. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué quiere decir el Señor con esta respuesta? Que las maneras, y vamos al 32 para cerrar el pensamiento. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Querés ver a Jesús? Hay un lugar donde se lo debe ver a Jesús. Es en la cruz, porque la cruz es lo que abre tus ojos para darte cuenta que Jesús murió por tus pecados, que Jesús está ahí cuando deberíamos haber estado cada uno de nosotros. Y estos judíos, estos griegos, judíos helénicos, lo que querían hacer era contemplar. La palabra ver ahí en griego es la que da origen a ídolo, idos. Aquello algo que contempla algo quieto. Y dice, no es quieto, dice el Señor. Sígame, es algo dinámico. Ver a Jesús es ir tras sus pisadas. Ver a Jesús no es quedarse a contemplarlo solamente, sino ir en pos de Él, porque el Señor Jesús, permítame decirlo así, está en movimiento. Sígame. No se puede seguir a alguien que está quieto. Es imposible, ¿no es cierto? Si el Señor me dice, sígame, es porque Él está en movimiento. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Porque vamos caminando, vamos en movimiento. Los discípulos reciben esta frase de los ángeles. ¿Por qué estáis mirando? ¿Qué estáis mirando al cielo? Estaban contemplados y quietos. Y es como si los ángeles le dijeran, usted ha recibido de las órdenes del Señor Jesús de andar, de seguir, de moverse. Quédense hasta que reciban el poder y después empiecen a moverse. Hermanos, no se trata, vamos a trasladarlo a nuestra experiencia, de leer la Biblia y decir, qué lindo todo lo que dice la Biblia. Se trata de moverse, de seguir, de ir en pos del Señor, de seguir sus pisadas, como dice también Pedro. De eso se trata. Por eso dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Fíjense, hay personas, hay muchos creyentes que dedican toda una vida a entender algunas partes de la Escritura y abandonan todo lo demás. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clara. Sígueme, ve en pos de mí. Yo tengo que saber que el Señor, o también, ¿cuántos hay que se han dedicado al estudio de las profecías y han empezado a poner, esta profecía significa que, no sé, Italia va a hacer tal cosa, Inglaterra? Ojo con eso, ojo con eso. Porque así como, miren, si nosotros leemos el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, hay como 5 o 6 profecías que ninguno de los judíos de la antigüedad entendía, referidas al Mesías, cómo iba a ser su cumplimiento. Cuando se cumplen, ahí se entiende. De Egipto llamé a mi hijo, iba a ser llamado Nazareo, ¿no es cierto? Todo eso que está en Mateo 3, vendría a ser la profecía de Navidad. Si no la explica Mateo capítulo 3, nadie lo hubiera entendido. ¿Y cómo se explicaron? Porque se cumplieron. Hay cosas, vamos a poner clásico ejemplo. ¿Qué significa el número 666? Hay una infinidad de creyentes que han elucubrado qué significa el número 666. ¿Sabe cuándo vamos a ver qué significa el número 666? Cuando nosotros estemos con el Señor y veamos el cumplimiento de esa profecía. No quiere decir que no, entiéndanme, no quiere decir que no tenemos que escudriñar las Escrituras, que entender. Pero aquí los mensajeros de Dios le están diciendo a los discípulos, ¿qué estáis mirando al cielo? Usted tiene una tarea para hacer, que es la extensión del Evangelio. Repito, no está mal entender y leer las profecías, pero hacer una regla sobre las profecías, vemos, si ustedes ven en internet, hay una pléyade de creyentes que se equivocan mal interpretando las profecías. Porque hay muchas profecías
decía que no la vamos a entender cabalmente y con certeza hasta que no se cumpla. Ahí nos vamos a dar cuenta qué significaba. Sobre todo la profecía que tiene que ver con la tribulación y el milenio, porque es un misterio. Hay muchas cosas que no están claras como son. De la misma manera que pasó con la primera venida de Cristo. Entonces, repito, tenemos que escudriñar, tenemos que leer, tenemos que entender. Pero los ángeles aquí y el Señor le dicen a los discípulos, ¿qué estáis mirando al cielo? La segunda venida de Cristo es como si dijera, quédense tranquilo que se va a producir. Pero mientras ustedes esperan, sean testigos. Acá, en los alrededores, un poco más lejos, hasta lo último de la tierra, sean testigos de parte del Señor. Me seréis testigos porque habéis recibido el poder. Hay mucho más para decir, hermanos, pero vamos a terminar acá. Nos vamos a quedar con esto. El Señor, el buen pastor, junta todas sus ovejas. Así lo hizo después de la resurrección, porque antes fueron derramadas. Las junta y las hace quedarse ahí, en Jerusalén, ese rebaño de creyentes que permanecieron ahí hasta recibir el poder para, sí, ir en nombre del Señor a testificar del Evangelio. Ellos obedecieron. Lo primero, además de poder entender la Escritura y recordar lo que decía el Señor, lo primero que les dio el Espíritu Santo a ellos fue el poder para obedecer al Señor. Luego también estaban todos juntos en el aposento alto. Estaban reunidos, unánimes juntos, dice Hechos capítulo 2. Se juntaron y perseveraban en la oración. Estaban ahí todos orando. Hermanos, nosotros tenemos un problema con la asistencia a las reuniones y también con la oración. Y la suma de todo es la asistencia a las reuniones de oración. ¿Qué fue lo primero que le dio el Espíritu Santo? El poder para entender las Escrituras. ¿Qué fue simultáneamente con eso lo que le dio el Espíritu Santo? El poder para obedecer. Y con eso, ¿qué les dio el Espíritu Santo? Estar reunidos, unánimes, juntos, orando. Entonces nosotros, que a veces pensamos que es algo muy lejano, la vida del Espíritu, y hay otros que piensan que el Espíritu tiene que hacerlos hablar en lengua y que prácticamente repetir lo que hizo en Pentecostés. Aquí se nos enseña que estar reunidos, que ser obedientes y orar y estar en comunión es el fruto, y entender la Escritura es el fruto primero, primario, de la presencia del Espíritu Santo, es el sello del Espíritu Santo. Y luego sigue la elección de Matías, que también es otro sello del Espíritu Santo, porque una cosa que hace Dios y que se muestra que está Dios presente es la permanencia. La permanencia. Faltaba uno, entonces la presencia de Dios no estaba clara en ese grupo. Entonces suman para que sean 12, porque el Señor escogió 12. Eso no lo vamos a ver hoy porque es largo. Pero hermanos queridos, vamos a terminar acá. Nosotros somos la continuación, la continuidad de aquellos creyentes que empezaron en este pasaje del libro de los Hechos. Y entonces pensemos cómo es, pienso yo, debo pensar yo, cómo es mi relación con el Espíritu Santo, por lo tanto con el Señor. ¿Cómo es mi relación con Él? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy entendiendo las Escrituras? ¿Estoy reunido con mis hermanos? ¿Estoy orando? ¿Estoy en comunión? ¿Cómo estoy? Porque ahí se manifestó la presencia del Espíritu Santo. ¿Yo cómo estoy? ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Está en mi corazón? ¿Mora Cristo en mí por la obra del Espíritu Santo o todavía no lo recibí? Tengo que pensar estas cosas. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos recordar estas cosas, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer esto. Amén.